¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estamos aquí nuevamente para dar una enseñanza bíblica conforme a la santa y poderosa palabra del Señor. En esta noche, queridos amigos, vamos a tocar unos temas muy profundos, unos temas que en cierta manera han revoloteado en la cabeza de los hermanos, que en cierta manera hay un mal entendimiento de estas frases. Para poder entenderlos vamos a tener que profundizar en lo más profundo de la escatología, para que podamos entender qué es lo que nos va a sobrevenir en el tiempo de la resurrección. Y también el otro tema va a ser ¿dónde está el paraíso el día de hoy? Bueno, para ser más claro, los temas del día de hoy se van a llamar ¿dónde se encuentra el paraíso hoy en día? Pregunta. ¿Y cómo será la resurrección de muertos? Otra pregunta. Ese será el tema de hoy. ¿Dónde se encuentra el paraíso hoy en día? ¿Y cómo será la resurrección de muertos? En primera les voy a explicar el por qué Dios puso en mi corazón el hablar de dónde se encuentra el paraíso hoy en día. Porque muchos dicen que el paraíso ya no existe, otros dicen que el paraíso está en algún lugar, no saben dónde. Yo, basándome a la Biblia, y la Biblia nos lo va a mostrar, la Biblia es quien va a hablar, no voy a hablar yo, la Biblia nos va a mostrar que el paraíso es el reino de Dios, en la casa de Dios es el tercer cielo. ¿Sale? ¿Por qué Dios me llevó a dar esta enseñanza, hermanos y amigos? Hace como 15 días atrás tuve un encuentro con un pastor en el cual compartimos conocimientos acerca de la escatología, de la profecía, y fue muy bendecida la palabra de Dios, fue muy bendecida lo que compartimos ambos en los conocimientos que Dios nos ha dado, porque todo es para la gloria y la honra de Dios, no es por nosotros. Pero hubo un tema en el que no coincidimos. Pero aquí no es de que coincida yo o de que coincida él conmigo. Aquí de lo que se trata es lo que la Biblia dice. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a mostrar conforme a la Biblia el día de hoy, dónde se encuentra el paraíso. Porque yo para mí, conforme a la Biblia, el paraíso está en la casa de Dios, en el reino de Dios, es el mismo, en el tercer cielo, ahí está el paraíso. Él dice que no, que el paraíso no está aquí, que el paraíso no es el reino de Dios, que el paraíso no es el tercer cielo, que el paraíso no es la casa de Dios. Él comenta que el paraíso está en alguna otra parte, pero bíblicamente lo vamos a revisar y vamos a sacar de lo más profundo de la Santa Escritura dónde se encuentra el día de hoy el paraíso. Para eso los voy a invitar primero, antes que nada, a un pasaje bíblico en el cual él hizo mucha alucinación, en el cual él enfatizó mucho, en el cual dice que el paraíso hoy en día no es el reino de Dios, sino que el paraíso es aparte. Los invito a que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 23. Lucas 23. Yo ya lo tengo aquí. Hermanos, tomen papel y lápiz, porque esta enseñanza del día de hoy vamos a profundizar, nos vamos a meter hasta lo más íntimo de la palabra para desenredar y deshebrar la bendita y poderosa palabra del Señor. Hermanos, vámonos al libro de Lucas para ver en qué se basaba este hermano, este pastor, para decir que el paraíso no es el reino de Dios. Lucas 23 nos dice así: nos vamos a adentrar en los tiempos y en el día de la crucifixión de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Redentor, de Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre. Dice así: cuando Jesús estaba ya ahí a punto de ser crucificado, sabemos que hubo dos delincuentes, dos criminales que estuvieron ahí con él condenados también a muerte. Y le dice uno a los otros, dice, nosotros, en Lucas 23:41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguno mal hizo. Se dijo un delincuente al otro, hablando de Jesús, que Jesús ningún mal hizo. Y le dijo uno de ellos a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el tema, hermanos, el cual utilizó este pastor, el cual bendigo su vida, porque el Señor nos da diferentes entendimientos a todos y se respeta, pero la Biblia lo que nos dice es la verdad y es lo que debemos de seguir.
Ahora, vamos a ver aquí lo que Jesús dice. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí, esta gente que usan este tipo de teología dicen que el paraíso no es el reino de Dios, porque Jesús lo que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Que según esto, Jesús no le dijo que estarás conmigo en el reino de Dios. Por lo cual, según esto, Jesús no lo iba a llevar al reino de Dios. Pero yo les digo que el paraíso hoy en día, el reino de Dios, el tercer cielo y la nueva Jerusalén es todo uno solo. ¿Sales? Ahora, para eso vámonos al libro de Filipenses 3:20, 21. Filipenses 3:20, 21. No, perdón. Vámonos primero a 2 de Corintios 12, 2, 4. 2 de Corintios 12, 2, 4. Dice así. Por aquí lo tengo. 2 de Corintios 12, 2, 4. Dice, aquí es el apóstol Pablo hablando acerca de la revelación cuando él fue arrebatado al tercer cielo o al paraíso, que es lo mismo. ¿Sale? Aunque algunos digan que el paraíso no es el cielo hoy en día, es el mismo, conforme a la Biblia, y ahorita lo vamos a demostrar. Dice así en 2 de Corintios 12, 2, 4, dijo el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí Pablo nos está aclarando esta duda en la cual Jesús le dijo al delincuente que estaba por morir ahí con él. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Pablo nos está demostrando con sus palabras, con la revelación que le fue dada cuando él fue arrebatado en espíritu, que el paraíso y el tercer cielo es el mismo. Vamos a volver a leer. Dice Pablo que él conoció un hombre, está hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo supo, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este es lo que dice el versículo 2. Y él para aclarar y para especificar y para que no hubiera dudas de este tipo, siguió diciendo así en el 3, lo repitió prácticamente repitió el 3, pero cambió una palabra. Dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. En el 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí Pablo nos dice en el versículo 2 que fue arrebatado al tercer cielo. Y luego en el versículo 4 nos vuelve a decir que fue arrebatado al paraíso. ¿Por qué Pablo nos mencionó dos palabras diferentes en un mismo capítulo, en una misma enseñanza, en una misma predicación que él estaba dando? Justamente para eso, para hacernos entender y ver conforme a la Biblia de que el tercer cielo y el paraíso hoy en día son uno mismo, o están en el mismo lugar o están unificados. Vamos a otro pasaje bíblico donde nos va a corroborar eso, que el paraíso hoy en día está en el reino de Dios, en el tercer cielo o en la nueva Jerusalén, que es lo mismo. Para eso los voy a invitar que vayamos al libro de Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2. Dice así. Aquí nos adentramos al tema en el libro de Apocalipsis que nos habla acerca de la nueva Jerusalén, o sea el tercer cielo, o sea el paraíso, o sea lo mismo. Antes de leer este versículo, quiero hacer énfasis. Todo el mundo recordamos que el paraíso, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo aquí entre en lo que es hoy en día Irak, Irán, aquí por el Medio Oriente, vamos a decirlo así, ¿sale? Y sabemos que en ese paraíso había un árbol de la vida, que fue por el cual nuestros primeros padres, Adán y Eva, los primeros hombres que hubo, pecaron a causa de ese pecado, porque comieron del árbol
comieron de la fruta del árbol de la vida, que es el árbol que era un fruto prohibido para ellos en ese entonces, porque todavía no les era permitido comer. Pero a nosotros se nos va a permitir comer de ese árbol. ¿Y dónde está ese árbol hoy en día? En la Nueva Jerusalén. Vamos a adentrarnos en lo que nos dice aquí. Hablando de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22:2 dice: y vi en medio de la calle de la ciudad, está hablando de la ciudad de la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río. ¿Se acuerdan que el paraíso también aquí estaba entre el río Tigris y el río Éufrates? Si la memoria no me acuerdo. Así es, el paraíso estaba aquí en Irak, en lo que era la antigua Babilonia, entre el río Tigris y el río Éufrates. Entonces ese río sigue apareciendo aquí, en el medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que aquí nos está diciendo que en el medio de la calle de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que nos está diciendo que el paraíso hoy en día está en la Nueva Jerusalén, en la casa de Dios, tipo un jardín ahí, un jardín del Edén, que ya fue trasladado, traspuesto hasta el tercer cielo, hasta la Nueva Jerusalén, hasta el reino de Dios. Literalmente allí está hoy en día, porque aquí nos lo dijo Pablo, que ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso nos lo dijo en el versículo 2, luego en el versículo 4, hablando de 1 de Corintios 12, en el versículo 4 nos volvió a decir que fue arrebatado al paraíso. Nos habló del tercer cielo y del paraíso, estando hablando de la misma cosa, siendo una sola cosa. Y aquí en Apocalipsis, hablando ya de la Nueva Jerusalén, donde vamos a ir a morar, lo cual van a ser ya los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquí nos está diciendo que en el medio de la gran ciudad, que a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Y dónde estaba ese árbol de la vida? En el paraíso. Entonces bíblicamente aquí podemos ver que el paraíso hoy en día está en el reino de Dios, en el tercer cielo, en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, alegraos y gozaos en estas palabras. ¿Por qué? Porque no hace lógica que Jesús haya muerto en la cruz para que nosotros no tengamos lugar o acceso al reino de Dios, a la Nueva Jerusalén o al tercer cielo, que es lo mismo. Que hoy en día también es el paraíso, porque el paraíso fue traspuesto, fue trasladado hasta la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué sentido tendría que Jesús haya muerto si nosotros no íbamos a ser trasladados en el arrebatamiento al tercer cielo? ¿O qué motivo hubiera tenido, qué objetivo hubiera tenido la muerte de Jesús si nosotros no fuéramos a tener una resurrección para estar en presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, el Shaddai, el Kadosh, el poderoso Jehová de los ejércitos? No haría lógica. Como dijo Pablo, entonces vana sería nuestra fe. ¿Qué sería de mí si yo muriera hoy en día? Algunas teologías enseñan que si yo muero hoy en día, vamos a entrar al tema de la resurrección de los muertos ahora. Algunas teologías enseñan hoy en día que si yo muero ahorita, mi cuerpo se queda en algún lugar flotando, que mi cuerpo muere, y mi alma y mi espíritu se quedan, mi alma se queda en algún lugar en espera. En algún lugar en espera, dormido, donde no voy a saber nada de mí, donde tengo que esperar hasta que pasen cientos, miles de años, qué sé yo, un año, un día, nadie sabe la hora y la fecha en que venga nuestro Señor Jesús, para yo ser levantado, porque la Biblia lo dice, efectivamente le enseña así, pero han leído mal la Biblia, han entendido mal la palabra. La palabra está hablando de que nuestro cuerpo va a ser transformado y va a ser resucitado, más nuestra alma y nuestro espíritu, en el momento que nosotros partimos de este mundo, en el momento que dejamos este cuerpo, ya sea que muramos o que seamos arrebatados, en el momento que morimos nosotros aquí, partimos inmediatamente a la presencia del Señor Altísimo. Y para eso vamos a corroborarlo aquí en la Biblia. Para eso, primeramente los voy a invitar, vamos a leer acerca de la resurrección más importante que ha habido, antes que nada, en el cual se encuentra en Lucas 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Dice así: fue el primer día después de la muerte de Jesús. Aquí vamos a ver la primera gran resurrección. ¿Por
porque ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba de entre los muertos, la que levantó a su cuerpo y lo glorificó, ojo, Jesús no murió, su cuerpo se quedó enterrado en la tumba, crucificado y colgado, mas su espíritu fue a la presencia del Padre y fue abajo a predicarle aún a los que estaban en el infierno. ¿A quienes? A los ángeles caídos, a los cuales pecaron en el pasado con las hijas de los hombres. ¿Sale? Y aquí bajó también a tomar del seno de Abraham, el cual era un paraíso. Cuando Adán y Eva fueron ellos echados del paraíso, el paraíso terrenal fue puesto ahora en el centro de la tierra, juntamente con el infierno. ¿Cómo lo sabemos eso? En el libro en la historia de Lázaro y el pobre, de Lázaro y el rico, perdón, ahí nos dice que cuando el rico murió y Lázaro después murió, el rico podía ver como una gran abismo o algo como una energía esotérica que dividía el infierno y el paraíso, donde antes de que el Señor Jesucristo muriera, no podían ser llevados a la presencia del Padre, no podían ser llevados a la Nueva Jerusalén, al reino de Dios o al paraíso celestial, no podían ser llevados. Ellos estaban esperando a que bajara nuestro Salvador, su Mesías, el que estuvieron esperando, al que tanto anunciaron los profetas. A Jesús de Nazaret estuvieron esperando. Entonces cuando Jesús bajó y los tomó, se llevó todo, se llevó el paraíso, se llevó el seno de Abraham, que era el paraíso, y lo trasladó al tercer cielo, y junto con ellos se los llevó a todos ellos. Y ahí fue donde fue trasladado el seno de Abraham hasta el tercer cielo. Ahora vamos a entender aquí la historia de la resurrección de Jesús, cómo fue, y vamos a entender cómo será la resurrección de los muertos. Ya explicamos bíblicamente dónde está el paraíso hoy en día. Está claro. Por eso les pedí que tuvieran pluma y papel para hacer anotaciones y apuntes. Ahora vamos a ver. Esto fue un día después de que Jesús había sido crucificado. Dice así, Lucas 24, desde el versículo 1 en adelante, vamos a leer. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, el que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hago un paréntesis aquí para detenerme. Como aquí se dan cuenta, el Espíritu de Dios ya levantó al cuerpo de Jesús. Jesús no murió, Jesús solamente dejó el cuerpo, solamente durmió. ¿Sale? Entonces aquí Jesús ya fue levantado, aquí Jesús ya tuvo la resurrección. ¿Cuál resurrección? La de su cuerpo, porque en realidad Él nunca murió, Él solamente dejó este cuerpo físico, el cual no tiene ninguna importancia para los que esperan la promesa de Dios. Dejó este cuerpo físico y viajó.
hacer toda la tarea que tenía que hacer, todo lo que el Padre le había encomendado. Y así fue. Entonces aquí lo que sucedió, que al tercer día el Espíritu de Dios, ese Espíritu levantó el cuerpo de Jesús de entre los muertos, y bajó el Espíritu de Jesús y tomó ese cuerpo y lo glorificó y lo llenó de gloria. ¿Sales? ¿Cómo era ese cuerpo de Jesús? Es algo un poco difícil de explicar, porque a la verdad aquí dice que Jesús se les apareció a estos dos, uno de nombre Cleofas, y le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Aquí estamos viendo y nos damos cuenta que Cleofas y el otro que iba con él no conocieron a Jesús, a pesar de que ya le habían conocido físicamente en este mundo. Cuando el Espíritu de Dios levantó el cuerpo de Jesús, no le conocieron ellos, Cleofas y el que iba con él. Es interesante, es muy profundo esta escatología, el por qué no le conocieron ellos. A la verdad, lo que pasa aquí, que recordemos que el Espíritu de Jesús ya no era, el cuerpo de Jesús ya no era como el que caminó con los 12 apóstoles. El Espíritu de Jesús llenó de gloria al momento de que levantó al cuerpo de Jesús, lo resucitó y lo llenó de gloria y de poder. Ese cuerpo tenía el poder de tomar la forma que quisiera. ¿Sí me explico? Es un poquito difícil de explicar, pero espero que me entiendan. El cuerpo de Jesús ya estaba glorificado, porque de esa misma forma nosotros vamos a ser glorificados conforme a las promesas del arrebatamiento. ¿Sale? Ahorita vamos a ir a ver esos puntos. Entonces este es el motivo por el que aquí Cleofas y su compañero no le conocieron. Vamos a seguir leyendo lo que dice. Dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. O sea que les empezó a platicar de toda la Biblia, empezando desde el libro de Éxodo, donde están desde la historia de Moisés, donde estuvieron prisioneros en Egipto, donde cómo Jehová los sacó y anduvieron los 40 años en el desierto. Desde ahí empezó Jesús a predicarles toda la Biblia, toda la palabra. Por eso dice aquí: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Aquí en el versículo 31, hasta aquí le vamos a dejar esta lectura. En el versículo 31 dice así: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Obviamente que ellos no venían con los ojos cerrados, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo que entonces los ojos les fueron abiertos, pero se refiere aquí la escritura a los ojos espirituales. Cuando esos ojos de ellos tuvieron la capacidad en el espíritu de poder ver y de poder entender
que con el que estaban hablando, con el que vinieron caminando, el que les vino predicando la palabra, fue el mismo Mesías, Jesús de Nazaret, al que ellos estaban esperando. Y se dieron cuenta. Y dice así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, así, ¡pum!, apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, o sea, Shalom Elechem. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él, Jesús, les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús leyó el pensamiento de ellos. Ellos creyeron que estaban viendo un fantasma, un espíritu. Sigue diciendo: y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, me brinqué el 39, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí este versículo 39 es muy importante, porque aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea que Jesús ya trae un cuerpo terrenal, pero ya glorificado, lleno de gloria, lleno de poder en el Espíritu, el cual Él puede usar un tipo de camuflaje, el cual Él puede tomar la forma física de quien. Así es, queridos amigos y hermanos, aquí Jesús está trayendo un tipo de camuflaje, el cual Él utiliza para tomar la forma física de cualquier persona, de cualquier forastero, como ya les dije, de cualquier índole. ¿Sale? Entonces aquí estamos viendo el por qué cuando el Espíritu levanta el cuerpo de Jesús, cuando resucita el cuerpo de Jesús, a quien está resucitando es al cuerpo. Entonces en ese tema y en ese punto es en el que nos vamos a enfocar. El cómo es la resurrección de muertos. La resurrección de muertos se está refiriendo al cuerpo que se quedó en la tierra. Vamos a seguir viendo aquí. Dice: y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Bendito sea su santo nombre de Yeshua HaMashiach. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Jesús, como ya viene en un cuerpo glorificado, Él trae el Espíritu, sí lo trae, pero ese Espíritu ya levantó ese cuerpo y lo llenó de gloria y de poder. Ese cuerpo puede tomar la forma física de lo que quiera. Así lo es. Puede aparecer, desaparecer, puede atravesar muros, puede tomar una forma de cualquier tipo de raza de este mundo, aún de otros mundos. Algo fuera de lo normal, algo extranormal, algo muy espiritual sobre todo. Entonces aquí estamos viendo cómo Jesús les está pidiendo algo de comer. Nos preguntamos, ¿el Espíritu come? La verdad es que no. Jesús no tenía hambre aquí en realidad. Jesús tenía placer. Jesús quería deleitarse, porque Él en este mundo terrenal, en este cuerpo, cuando vivía aquí, Él conoció el sabor del pescado, el sabor del pan, el sabor de muchos deleites en este mundo. Entonces cuando Jesús trae el cuerpo glorificado, Él pide la comida ya solamente para deleite, porque en realidad cuando nosotros partamos a la Nueva Jerusalén con el Señor, vamos a comer. Claro que vamos a comer. Por eso es que vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar sentados en esa mesa comiendo. Vamos a tener el banquete más hermoso, más rico que hayamos comido jamás en la vida, algo igual. Entonces ahí vamos a comer, pero no por necesidad, no por hambre, porque ya vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar en un espíritu que ya glorificó, que ya levantó, ya resucitó nuestro cuerpo. Entonces vamos a comer solamente por deleite, o sea que nuestro cuerpo glorificado sí va a tener esa sensación del sabor, esa sensación de deleitarte con algo rico, ¿sale? Pero no vamos a hacerlo porque nuestro cuerpo tenga hambre, porque si no, no estaría glorificado. Ese cuerpo glorificado ya no tiene necesidad de nada, porque es inmortal.
Ya no hay quien lo pueda matar, porque Él ya está en la eternidad, ya está en la inmortalidad, ya ha sido glorificado, ha sido transformado. ¿Sale? Ahora, vámonos a otros temas, donde aquí ya vimos cómo fue la resurrección de Jesús. Cómo Jesús en realidad nunca murió en la cruz. Quien murió fue el cuerpo físico, terrenal. Él partió su espíritu, salió al cielo, salió al infierno a predicar, salió a recoger a los que estaban en el seno de Abraham y a llevarlos a la casa del cielo, a la casa del Padre, porque mientras Jesús no muriera, mientras su cuerpo no fuera sacrificado, siendo Él el sumo sacrificio, el telón del templo no se podía rasgar. Entonces, con su muerte, el velo del templo se rasgó por mitad, en señal a que nos daba acceso directo a la presencia del Padre, a la presencia de Jehová de los ejércitos, donde ya podíamos estar nosotros ahí directamente, donde ya teníamos nosotros esa entrada, en el cual antes los judíos no tenían que hacer sacrificios. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Recuerden que el templo, el primer templo y el segundo templo de los judíos, y aún el tabernáculo, o sea, el templo removible y armable que traían en el desierto, estaba hecho por atrios, por lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde tenían el altar, donde el sumo sacerdote tenía que entrar una vez por año a hacer ese sumo sacrificio para que Jehová de los ejércitos les perdonara los pecados de todo el año, pero no alcanzaban la salvación todavía. Entonces, para alcanzar esa salvación tenía que haber un sacrificio santo, puro y verdadero, para que fuera de una vez quitada esa condenación que fue adquirida por un solo hombre, por Adán. Así como por un solo hombre entró la destrucción a este mundo y la condenación, también por un solo hombre llamado Jesús de Nazaret es que entró la salvación y fue quitada esa condenación. Bendito sea Jesús, que vino a ser sacrificado, que vino a ser el sumo sacrificio, el santo sacrificio, que vino a derramar su sangre en esa cruz, así como el sumo sacerdote en el lugar santísimo del primero y del segundo templo entraba y tomaba ese cordero, lo cortaba el cuello y regaba toda la sangre en ese altar. Así la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue regada y derramada en esa cruz, siendo esa cruz ficticia o representativa o ilustrativa del altar. Cuando Jesús murió, se abrió el velo. Anteriormente a los judíos nadie podía entrar al lugar santísimo, que era el altar de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año. Mas después, con la muerte de nuestro Señor Jesús, ese velo se rompió y tuvimos ahora acceso todos nosotros los que hoy en día somos cristianos, los que en algún día fuimos gentiles. Y ahora entramos directamente a la presencia del Padre, al altar. ¿Y dónde está ese altar? En la Nueva Jerusalén, de donde está en el tercer cielo, donde está el paraíso. Ahí estamos ya. Ya podemos entrar a ese altar. ¿Y cómo sabemos que hay un altar ahí? Porque el profeta Isaías, cuando fue arrebatado y vinieron los serafines, un serafín, dice la palabra que un serafín tomó con unas tenazas un carbón ardiendo del altar y lo puso en su boca para que sus pecados fueran sanados y santificados y perdonados. Ahí nos está hablando Isaías acerca de los serafines y del altar de fuego que está ahí. Entonces hoy en día nosotros, con la muerte del Señor Jesús, no nos quedamos aquí. Cuando nosotros morimos, no nos quedamos aquí flotando en alguna tercera, cuarta dimensión, como muchos hermanos lo imaginan o como muchas teologías lo enseñan. No, hermanos, nosotros al morir nos pasa lo mismo que le pasó a Jesús. Este cuerpo se queda en esta tierra dormido, sí. Nosotros morimos, no. Hay dos lugares a donde vamos. Nosotros somos eternos, así como Jehová de los ejércitos. Por eso es que somos hechos a su imagen y semejanza. Eso no quiere decir que Dios tiene manos, pies, dedos, no. La semejanza más grande que tenemos a Dios es que somos eternos. Pero esa eternidad, hay dos caminos, el ancho y el angosto. El cual el ancho está lleno de lujurias, deleites en este mundo, donde todo parece bonito, donde todo es diversión, donde todo es borrachera, donde todo es adulterio, donde todo es fornicación, donde todo es robo, donde todo es mentira. Y es fácil de andar en ese camino, porque ¿a quién no le gusta todo eso en esta carne? Esta carne, a la verdad, le gusta el pecado, hermanos, amigos. Pero el camino angosto es lleno de espinas y es difícil de andar, porque tienes que recibir bofetadas espirituales, debes de aguantar, debes de soportar vituperaciones, pero su final es final de gloria,
Es la presencia del Altísimo, es llegar al altar del Rey de Reyes, del poderoso, del Shaddai, del Kadosh, del 3 veces santo Jehová de los ejércitos. Ese es el final del camino angosto, el que tiene espinos y difícil de andar. Pero el pago de ese camino, al final, créanme que es muy alto, porque es una vida eterna. Es el vivir llenos de gloria eternamente. Vamos a otros versículos bíblicos para poder entender más acerca de la resurrección. Para eso los voy a invitar que vayamos al libro de Primera de Corintios 15, 51-52. Aquí les estoy enseñando, hermanos, y no yo, la Biblia, que nosotros al morir así como Jesús, partemos, o ya sea con el Señor, si estamos conforme a su palabra, nuestro espíritu y nuestra alma, o al infierno. Triste decirlo y duele decirlo. Allá, al abismo, al infierno, donde la condenación es perpetua, donde la condenación es muy fea. Pero ahí no es el fin, porque después de ahí todavía vamos a ser mandados los que tengan que ir. Después de ahí van a ser mandados al lago de fuego. Pero, ojo, en el infierno está solamente el espíritu, solamente el alma de aquellas personas que no anduvieron conforme a las palabras, a la voluntad de Dios. Las personas que no anduvieron conforme a la voluntad de Dios están en el infierno, en espíritu todavía. Están siendo atormentados y es muy doloroso, sí, pero eso es lo peor que van a adquirir, no, porque todavía falta que venga la resurrección de muertos. Y en esa resurrección de muertos se refiere a la resurrección del cuerpo. Y esa resurrección de cuerpos va a ser para todos, no solamente para los hijos de Dios, va a ser también para los que ya están condenados, porque algunos van a ser despertados para gloria y otros para vergüenza eterna. Al final de esta predica, lo cual ya me falta poco, les voy a mostrar dónde nos dice esa cosa, donde nos habla la escatología acerca de que también los espíritus que están en el infierno van a recibir su cuerpo, van a ser resucitados también, pero para condenación y vergüenza eterna, lo cual es llamado lago de fuego. ¿Sale? Vamos a leer, aquí los invito a esto. Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Queridos amigos y hermanos, como pueden ver aquí, Jesús nos está diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, o sea, en el tercer cielo, en el paraíso, en la Nueva Jerusalén, lo cual todo eso es lo mismo, ya se los mostré bíblicamente, ¿sales? Y aquí nos está diciendo que el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Porque en este cuerpo, ahorita en este momento donde estamos, a la verdad estamos en un cuerpo de vergüenza, en un cuerpo de humillación, en un cuerpo de pecado, en un cuerpo que si nosotros decimos, como dice Primera de Juan, que no somos pecadores, hacemos mentiroso a nuestro Señor Jesús. Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener iras, contiendas, pleitos, mas no podemos caer en los pecados capitales, hermano. No podemos andar en borracheras, no podemos andar en lujurias, no podemos andar en adulterios, en mentiras, en robos, ni todo ese tipo de pecados capitales, hermanos. Podemos andar en contiendas, podemos molestarnos, claro, porque estamos en este cuerpo, mas eso no nos justifica. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia, pero la gracia no nos justifica, como dijo el apóstol Pablo, a que nos dé permiso para pecar. De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Debemos de luchar esta batalla, debemos de ser firmes en la palabra del Señor. Por eso es que aquí nos dice que en el versículo 21 de Filipenses 3, 21 dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Aquí nos está diciendo que nuestro cuerpo va a ser transformado, así como el cuerpo de Jesús fue transformado. ¿Quién lo transformó? El Espíritu de Él mismo, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, o más bien levantó el cuerpo de Jesús de entre los muertos. Así también ese mismo Espíritu nos va a transformar. Aquí lo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Está hablando de un cuerpo, no está hablando de un espíritu. Dice que el cual va a transformar el cuerpo, no el espíritu, porque el espíritu ya está transformado y lleno de poder. Es el Espíritu de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra,
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nada más imaginen, hermanos, todo lo que nos espera. Dice que nuestro cuerpo va a ser, dice así, dice al cuerpo de la gloria, dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Al cuerpo de quién? Al cuerpo de Jesucristo. O sea que nosotros vamos a ser semejantes. Nuestra transformación va a ser muy semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran promesa, hermanos. ¿Cómo no andar en una santidad perfecta, en una santidad genuina, dejando este mundo, dejando una bebida? Hay algunas personas que dicen que no es malo tomarse una bebida alcohólica, me refiero. Hay personas que dicen que no es malo asistir a una fiesta mundana. Claro que todo eso es malo, amigos, hermanos. Tenemos que estar en una santidad genuina para poder ser dignos de heredar el Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Dejen esos evangelios light, dejen de engañarse ustedes mismos, dejen de engañar a su cuerpo, porque su cuerpo va a ser levantado, algunos para gloria y otros para vergüenza. Seamos levantados para gloria, hermanos, y seamos semejante al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús, porque ese fue el objetivo, fue el motivo por el cual Él derramó esa sangre preciosa en esa cruz. Fue el motivo por el cual fue el sumo sacrificio, para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de nuestro Señor Jehová de los ejércitos y pudiéramos llegar hasta el altar de Él mismo, en espíritu y en verdad. Vamos a seguir en otro versículo también que nos habla también acerca de cómo va a ser la resurrección de nuestro cuerpo. Para eso los invito a que nos vayamos a Romanos 8:11. Ya casi terminamos, hermanos. Romanos 8:11 dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí podemos ver, hermanos, en Romanos capítulo 8 versículo 11, que el mismo espíritu de aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, o sea, ¿sale? El mismo espíritu que levantó ese cuerpo de entre los muertos, que lo glorificó y lo llenó de gloria y de poder al cuerpo, porque en el espíritu Él es poderoso. Dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, o sea, nuestros cuerpos también van a ser vivificados. ¿Qué quiere decir? Que nuestros cuerpos van a tener una resurrección, van a vivir nuevamente. Dice así: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Como les dije, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Entonces, si nosotros muremos ahorita en este momento y estamos conforme a Dios, el día del arrebatamiento este cuerpo va a ser glorificado, vivificado y tendrá resurrección. Para nuestro espíritu, si estamos conforme a Dios, y nuestra alma sale inmediatamente al paraíso, a la nueva Jerusalén, al tercer cielo, como ustedes le quieran llamar, lo cual la Biblia nos muestra que es lo mismo, ¿sale? Pero este cuerpo que se queda aquí, algún día cuando se toque la trompeta, en la final trompeta, porque se toca la trompeta, en ese momento se va a dar la resurrección de muertos. ¿Cuáles muertos? Cuando hace la Biblia referencia a muertos, hace referencia a un cuerpo dormido. ¿Qué cuerpo dormido? El de todos. Todos van a ser levantados, todos van a ser resucitados. Unos para gloria eterna y otros para condenación y vergüenza eterna. ¿Sale? Vamos a ver lo que nos dice aquí, también en el libro de 1 de Corintios 15:51. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿sale? O sea, no todos moriremos. Está hablando de la aniquilación del cuerpo físico. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos a este cuerpo, pero todos seremos transformados. ¿Ya ve? Ve que aquí nos está diciendo, querido amigo, querido hermano, que todos seremos transformados. Y la palabra todos implica todo en general. Eso implica la palabra y la definición de todos. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne que está llena de pecado, se vista de incorrupción, y esto mortal, esta carne física,
se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que nosotros, la muerte no existe. La muerte es un estado. Nosotros no morimos, dormimos. La segunda muerte es para todos los que van a ser arrojados del infierno hacia el lago de fuego. Esa sí va a ser la segunda muerte, en la cual ya no va a haber resurrección. Los que vamos a ser resucitados para ir a la gloria de la presencia de Dios Altísimo, vamos a tener una resurrección genuina, una resurrección infinitamente eterna. Eterna quiere decir por siempre y para siempre ante la presencia de Dios, llenos de gloria, con unos espíritus llenos de poder. Ojo, de poder, mas no comparable siquiera un poquito al de nuestro Señor Altísimo, Jehová de los ejércitos. Él nos va a llenar de gloria y vamos a ser transformados a gloria. ¿Sale? Cosa contraria a los que van a ser resucitados, porque todos van a ser transformados, como dijo Pablo, pero los otros van a ser para una condenación eterna. Ay, Dios mío, el Señor me acaba de dar hace unos minutos una revelación. No me gusta usar la palabra revelación, pero cada que leemos la Biblia, ustedes saben, hermanos, que recibimos nuevas enseñanzas de parte del mismo Dios eterno. Y con esto voy a cerrar. Les voy a enseñar donde la Biblia nos dice que todos van a ser levantados, todos los cuerpos van a ser levantados, unos para gloria, para la presencia de Dios, y aún algunos cuerpos van a ser también levantados, pero sin poder y sin gloria, sino en vergüenza, para ser arrojados, para ser sacados ese espíritu del infierno, ser metidos al cuerpo, y ese cuerpo de vergüenza junto con el espíritu ese, con el alma más bien, no el espíritu, porque el espíritu la verdad le pertenece a Dios. Entonces esa alma que va a ser sacada del infierno, va a ser metida en ese cuerpo, va a ser levantado ese cuerpo, pero de vergüenza, para pasar al juicio ante Dios, al tribunal de Cristo, al cual dice la palabra que es necesario que todos compadezcamos para dar testimonio, para recibir ese juicio del que todos tenemos que dar testimonio y debemos entregar cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a ver dónde nos dice eso, que aún también los que están en el infierno, su cuerpo va a ser levantado, pero no con poder, sino con vergüenza, para ser sacado esa alma con el cuerpo y arrojados del infierno al término de su juicio al lago de fuego. Imagínense nada más lo horrible que va a ser estar en un cuerpo levantado, estar en un cuerpo y tu alma ahí, en ese lago de fuego que arde eternamente, en el cual la Biblia dice que el gusano nunca muere, en el cual llamas de tus ojos brotarán. Qué terror y qué horror, como dice la palabra, duro es caer en las manos de un Dios vivo. Vámonos al libro de Daniel. En el libro de Daniel ahí nos va a confirmar lo que yo les estoy diciendo. Daniel 12, capítulo 12. Vámonos a buscar el libro de Daniel, porque con esto terminamos la enseñanza de dónde está el paraíso hoy en día y también cómo será la resurrección de muertos. Libro de Daniel, por favor. Daniel, por aquí lo tengo. Capítulo 12. Dice así. Dice, Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Con esto cierro, hermanos, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, muchos de los que murieron, de los que su cuerpo está dormido o muerto en el polvo de la tierra, dice así, serán despertados, o sea, serán resucitados. Unos para vida eterna, o sea, nosotros los que vivimos conforme a la palabra santísima de Jehová, conforme a aquellos que recibimos a la sangre preciosa del Cordero, con la cual fuimos lavados, bañados, purificados y perdonados. Dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oh, Dios mío, qué terrible va a ser esto, Porque miren lo que dice, vamos a leerlo de nuevo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice que muchos, o sea, todos prácticamente, porque Pablo nos dijo que todos serán transformados. Aquí nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
unos para vida eterna y otros para vergüenza. O sea que todos seremos despertados, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza. Y confusión perpetua. ¿Cuál es la confusión perpetua? En la cual los que van a ser sacados, las almas que van a ser sacadas del infierno y metidas a ese cuerpo de vergüenza, van a ser arrojados con un cuerpo levantado, pero sin poder y sin gloria, sin ningún poder. Van a ser arrojados al lago de fuego. Bendito sea mi Padre Celestial. ¿Cómo no hemos de andar con una santidad genuina, con una santidad que agrade a nuestro Padre eterno, que agrade a nuestro Señor Jesucristo, que honre su memoria? Porque, hermanos, quien no ande en santidad va a ser levantado para vergüenza y confusión perpetua, no para gloria. ¿Sale? Leo el número 3 y aquí termino. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto me gusta mucho, porque dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Los que sí aceptaron la verdad de Jesús, los que no anduvimos en evangelios light, los que no anduvimos hablando mentira, los que no anduvimos predicando lisonjería, los que no anduvimos endulzando el oído a los hermanos o a los que predicamos, a los que hablamos con justicia y con verdad. Aunque la verdad nos confronte con el pecado y con nosotros mismos, siempre hablamos conforme a la verdad. Por eso aquí nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Aquí el Señor, para pura gloria y misericordia de Él, me pone en señales a ustedes justicia y verdad, conforme a la Biblia. ¿Sale? Entonces, hermanos, en esta noche que estamos aquí vamos a terminar. Me despido de ustedes para que por favor estén en una santidad genuina, para que estén en una santa manera y piadosa manera de vivir. Porque Cristo viene pronto, hermanos. Arrepentidos y convertidos de todo corazón, porque lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo, se va a regar. Vienen caos, viene calamidad, vienen terremotos, y no lo estoy profetizando. Ya está escrito en la Biblia, ya los profetas lo hicieron, los antiguos profetas. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que tengan un excelente día. Bendiciones.